Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en un nuevo programa de Arraigados sobre la Roca. Les trae todos los domingos conferencias bíblicas y contenido realmente interesante acerca de los estudios teológicos que necesita el cristiano para desarrollar el ministerio y la obra de Dios. En este momento tenemos el gran honor de presentar a nuestro invitado de lujo, licenciado César Silva. Él es director de Limud Centro de Estudios y también profesor de hebreo bíblico y otras ramas teológicas. Bienvenido, estimado profesor, licenciado César Silva. Bienvenido a Arraigados sobre la Roca. Hola, Brian. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Estamos aquí con un tema bastante interesante que es acerca del hebreo. Y pues mucha gente no sabe qué es el hebreo, creen que es una lengua muerta, que no es importante estudiarla, y vemos que en su naturaleza encontramos realmente misterios y cosas interesantes que nos ayudan a descubrir que hay algo tras esta lengua, hay algo tras esta lengua hebrea, y sobre todo el mundo de la arqueología que nos muestra un poquito más lo profundo que es este lenguaje, ¿no? Así que quisiera saber su opinión, ¿no?, acerca del tema. ¿Cómo así usted le interesó el mundo del hebreo? Porque a usted le gusta mucho el tema de la arqueología, el tema bíblico. Bien, Brian, en primer lugar, permíteme saludar con afecto a todos tus espectadores. Yo estoy muy contento de que me hayas invitado y pues vamos a compartir el día de hoy. Me voy a presentar brevemente. Para los que no me conocen, soy el profesor César Silva, director del Centro de Estudios Bíblicos Limud. Limud significa estudio en hebreo. Y este esfuerzo llamado Limud está enfocado fundamentalmente en la exposición académica de la Biblia, es decir, en las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas son las disciplinas científicas con sus procesos, metodología y protocolos aplicados al estudio de la Biblia como texto y al mundo de la Biblia y su entorno. Entonces, pues la naturaleza de nuestra institución es esta. No dictamos cursos de teología, que es tan variada dependiendo del trasfondo teológico que el espectador tenga, sino más bien nuestros cursos están enfocados a la investigación y la exploración. Desde ese punto de vista, apreciado Brian, el esfuerzo de Limud tiene varias aristas, como la lingüística. Dictamos hebreo, arameo y griego. También la historia, la arqueología y otras disciplinas auxiliares. En mi caso particular, yo soy docente de hebreo desde hace más de 20 años, casi 25 años, de hebreo y de arameo. Y pues yo estudié en la Facultad de Teología Wenceslao Amonde, una facultad que ya no existe, desapareció hace ya algunos años. Y después de esto, pues continué mis estudios y además, pues hemos continuado la especialización en arqueología, lingüística e historia en diferentes lugares. Uno de los más lindos y de los más importantes en mi formación ha sido Israel, al lugar al cual vamos muy a menudo. Muy bien, yo creo que esto es algo muy interesante, lo que usted está hablando, acerca de una formación en el extranjero, ¿no? Que aquí, lastimosamente, en Perú, pues no hay esos estudios, ¿no? A ver, un profesor de arqueología bíblica, ¿no? Poder ver este monumento, ¿no? Ver los papiros, que son prácticamente una pasión acerca del estudio de ese mundo, ¿no? Y por eso yo lo admiro como uno de los exponentes aquí
Latinoamérica que está trayéndonos eso, ¿no? Porque sus exponentes son americanos, son franceses o estadounidenses y traen un contenido insólito a nosotros los que hablan español, ¿no? Qué profundo es, entonces, bueno. Tenemos unas diapositivas, podemos ir presentándolas si desea. Sí, yo le comento a los distinguidos a miembros de la audiencia que hoy se unen a nosotros que yo he traído una presentación sencilla para no especialistas, por supuesto, sino más bien, como siempre es nuestro esfuerzo, intentamos traer temas explicados de una manera sencilla, que sea para el acceso de todos. Y en ese sentido, las diapositivas que preparé hoy, que no son muchas, pero que nos van a permitir tener un lineamiento general, van a explicar en breve lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, puedes compartir las diapositivas y yo las iré explicando. Muy bien. Entonces, distinguidos amigos, compañeros, hermanos, hermanas, y fundamentalmente del movimiento cristiano evangélico, que es seguramente la mayor parte de la audiencia de nuestro querido Brian, y además para los demás compañeros de otras latitudes y también de otras confesiones religiosas. Permítanme hacer esta breve presentación. Adelante. Primero quisiera recomendar cierta bibliografía y también hablar acerca de algún tipo de bibliografía que no es honestamente recomendable. En primer lugar, está el texto del profesor Moisés Chávez, quien fue mi profesor y mi mentor. El texto de Hebreo Bíblico, texto programado, son dos. Las personas que quieren estudiar hebreo de manera independiente, individual y autodidacta, encontrarán en estos textos herramientas perfectas para poder llegar a un nivel intermedio y muy recomendable por la didáctica que utiliza el profesor Chávez. Luego tenemos otro texto. Este texto del profesor Kyle Yates es un texto muy antiguo, debe estar casi por bordear los 80, 90 años de publicación. Ha sido republicado, se le ha colocado una portada más moderna, pero el contenido es el mismo. Y quisiera yo decirle a los compañeros que nos oyen que en realidad este texto no es recomendable, sino más bien el anterior. Les explicaré brevemente por qué. Primero, porque el texto del profesor Kyle Yates, que fue un pionero y lógicamente en su momento sirvió, presenta una metodología inductiva. Esto es, que a partir del texto hebreo del libro de Ruth, se empiezan a analizar directamente los versículos y se le va enseñando al alumno. Esta metodología con el tiempo se comprobó que no es la adecuada, mucho menos para un texto complejo como es la Biblia hebrea. Y además, este texto es una traducción desde el inglés y muchas de las palabras y formas de pronunciación que están expresadas en este libro no corresponden adecuadamente a la pronunciación del hebreo. Por este motivo, yo recomiendo a los participantes que eviten comprar este libro. Por supuesto, es solamente una recomendación. Cada uno verá lo que le conviene. Adelante. En siguiente término tenemos el diccionario de hebreo bíblico, también escrito por el profesor Moisés Chávez, de editorial Mundo Hispano. Igual que el texto primero, fue impreso por editorial Mundo Hispano. Este diccionario es muy recomendable, tiene casi 1000 páginas y está a un precio muy accesible.
Aquí en el Perú lo pueden encontrar en la Sociedad Bíblica Peruana y además en algunas otras librerías como el Inca y también la librería San Pablo. Y pues para nuestros hermanos extranjeros la pueden encontrar en Amazon. Es un diccionario muy recomendable, repito. Tiene todas las palabras de la Biblia hebrea en él. Además está también las palabras arameas y tiene al final un diccionario breve desde palabras al español al hebreo. Es decir, si tú quieres buscar cómo se dice casa, entonces vas a ese diccionario en español y te dice, anda a la página 521, ahí encontrarás la palabra casa. De tal manera que es una herramienta muy importante para todos los estudiosos de la Biblia, sin importar la confesión religiosa. Este texto es de primera necesidad. Adelante. El siguiente libro es del profesor Luis Alonso Schockel. Es un diccionario también de hebreo-español. Este diccionario sí tiene un costo mayor, a veces inaccesible para nuestros compañeros en Latinoamérica. Está alrededor entre 300 y 400 dólares cada ejemplar. No obstante, desde mi punto de vista, es el mejor diccionario de hebreo bíblico español que existe. Es aún más completo que el del profesor Chávez. No obstante, reitero, es un poco caro. Sé que lo pueden encontrar de manera gratuita también en PDF en la internet. Es muy recomendable. Adelante. Y aquí tenemos una de los textos que se usa con mayor frecuencia, generalmente por nuestros hermanos cristianos evangélicos en sus diferentes variantes y menciones religiosas, bautistas, pentecostales, etc. Y explicaré por qué no es recomendable. Es muy popular, ciertamente, pero no es recomendable este texto. En primer lugar, este texto no es un diccionario. Este texto explica claramente que es una concordancia, no un diccionario. Y les explicaré. Este texto puede ser clasificado como un léxico, una concordancia o incluso un glosario, pero no, bajo ningún punto de vista, como un diccionario. ¿Por qué? A ver, este texto de Strong funciona de la siguiente manera. Imaginemos que tú tienes la palabra gamal en hebreo y la palabra gamal significa camello. Entonces, un diccionario, como los dos anteriores que mencioné, pondrá junto a la palabra gamal la palabra camello. Y punto. Ahora, ¿qué pasa si el traductor al español, en algún versículo de Génesis, digamos, no tradujo camello, sino que por algún prejuicio religioso, etcétera, tradujo perro en vez de camello? Entonces, entonces, lo que esta concordancia te va a decir es gamal, camello y perro, porque lo que esta concordancia te expone es cómo ha sido traducida esta palabra sin discriminar si fue una buena o mala traducción. Entonces, si el traductor al español hizo una traducción deficiente, y hay muchísimos ejemplos de ello, si hizo una traducción deficiente, entonces el estudiante va a este texto y dice, gamal, aquí está, camello, pero también perro. Entonces el estudiante cree que es uno de los significados, cuando en realidad no lo es. Y por eso, generalmente, esta concordancia, que no es un diccionario, suele más bien causar el efecto contrario, es decir, confundir al consultor, a quien está consultando el texto. Por ese motivo,
Yo particularmente en nuestros cursos de hebreo y o arameo tienen absolutamente no recomendado utilizar este texto. Bien, entonces, permítanme, queridos amigos, en breves minutos explicar a grandes rasgos cuáles son las características de la lengua hebrea, que es el tema por el cual he sido invitado. Adelante. El hebreo es una lengua semítica de la familia afroasiática hablada. Afroasiática, estamos hablando del puente que une África con Asia, esto es Israel, Jordania, Arabia Saudita, Egipto. De hecho, el egipcio también está vinculado en menor grado, pero también está emparentado con el hebreo. Así es que cuando hablamos de la lengua semítica que es de la familia afroasiática, estamos hablando en el espectro más amplio. Luego, si uno quisiera definir cuál es la familia directa del hebreo, y estamos hablando del hebreo noroccidental, cuyos familiares directos son el hebreo, el arameo, el ugarítico, el amonita, el edomita y el moabita. Y también el árabe de la península, el árabe peninsular. Bien, esta lengua es escrita y leída actualmente por alrededor de 10 millones de personas, que es casi la población de Israel actualmente, un poco menos de 10. Y aparte de 10 millones de personas en Israel, dado que es el idioma oficial del Estado, además se habla por una cantidad indeterminada de judíos alrededor del mundo. Desde la antigüedad, el hebreo es la lengua escrita, litúrgica y de oración empleada por el judaísmo, donde funciona como lengua sagrada e irreemplazable. Consecuentemente, debido al uso litúrgico y sagrado, se le denomina Lashon HaKodesh, que significa la lengua de lo sagrado. Según la tradición judía ortodoxa, el hebreo es la lengua escogida por Dios para transmitir su mensaje a la humanidad. Digo judía ortodoxa porque no todos los judíos van a opinar así, sino más que un 5%. Adelante. Entonces, dada la afirmación de la diapositiva anterior, ¿es el hebreo realmente un idioma sagrado? La respuesta es no, un rotundo no. El hebreo es un idioma absolutamente natural, orgánico, humano, producto de la interacción de un pueblo con su entorno lingüístico. El idioma hebreo no es un idioma angelical, tampoco es un idioma, no es el idioma de Dios. El idioma hebreo, como cualquier otra lengua, es el vehículo y fue el vehículo habitual de comunicación con leyes gramaticales que gobiernan su funcionamiento y, por tanto, es el idioma en el que se escribió la Biblia, sin duda, pero debemos de tener sensatez y además madurez para entender la naturaleza del idioma. Hay muchas personas, y lo sé de primera mano, que piensan que este es el idioma que habló Adán o el idioma que habló, que se va a hablar en el cielo o cosas por el estilo. Esto en realidad, pues, no es así, es como cualquier otro idioma y que también ha experimentado procesos evolutivos como cualquier otro. Así es que el hebreo no es un idioma sagrado. Que se haya usado por el judaísmo para realizar sus servicios y rituales sagrados, eso es otra cosa. Pero debemos mantener siempre el pensamiento crítico y la reflexión. Así es que, pues, no es un idioma sagrado. El hebreo puede clasificarse de las siguientes maneras, o mejor dicho, en las siguientes etapas. Fundamentalmente son 5. Primero está lo que yo he colocado aquí como hebreo antiguo. Entiéndase por hebreo antiguo el hebreo paleográfico en estado
incipiente llamado Estado Amanecer, o también escrito, también es conocido como hebreo paleográfico. Los pequeños vestigios, que no hay muchos, los pequeños vestigios de hebreo encontrados en algunas paredes de cuevas, por ejemplo, en Serabid el-Hadim, en Egipto, que propiamente no se debe llamar hebreo, sino en todo caso protohebreo. Y además, en algunos lugares también de Egipto e Israel. Pero este hebreo antiguo le dio paso al número 2, que fue el hebreo clásico. El hebreo clásico es el hebreo con el cual se escribe la Biblia. Se le llama hebreo bíblico, pero desde el punto de vista de la lingüística no existe el hebreo bíblico, existe el hebreo del periodo clásico. Y una lengua se convierte en clásica cuando hay obras, textos que se convirtieron en clásicos y que han determinado la naturaleza de este idioma y su evolución. Así como hay griego clásico, chino clásico, etc. El hebreo clásico es el nombre adecuado para mencionar al hebreo que compone o que está escrito en la Biblia. El nombre comercial sí se puede llamar hebreo bíblico, pero desde el punto de vista lingüístico es el clásico. Luego, este hebreo clásico le daría paso durante los primeros siglos de la era actual o de la era cristiana al hebreo mishnaico, un hebreo con el cual se escribe una parte de la Mishnah. La Mishnah es el texto con el cual durante los siglos 2 al 5 los maestros de Israel, ya en la diáspora, escriben comentarios a la Torá con la finalidad de actualizar la legislación. Luego del periodo clásico está el hebreo medieval, que tiene algunas obras que no las mencionaré en este momento, representativas. Y finalmente está el hebreo moderno, que se utiliza el día de hoy en el actual Estado de Israel y que guarda una gran semejanza y deuda con el hebreo clásico. En otras palabras, el hebreo moderno, que fue impulsado y promovido por Eliezer ben Yehuda, tomó al hebreo de la Biblia como base para reinventarse, recrearse y así crear el hebreo moderno. El hebreo moderno tomó muchísimo del hebreo clásico, obvió también otras cosas, sobre todo gramaticales, que son complicadas, y adoptó muchas palabras nuevas y neologismos también para poder cumplir su cometido, que es adaptarse al mundo actual. Así es que esos son los periodos. El número 2 es fundamentalmente el que a los estudiosos de la Biblia, de cualquier religión, le interesa. Adelante. La siguiente pregunta que se suele formular ¿es importante estudiar hebreo? Es decir, en preguntas de un feligrés, de alguien que va a la iglesia los domingos, o incluso de un estudiante de teología o ciencias bíblicas, ¿realmente es importante estudiar hebreo? La respuesta, naturalmente, es sí. Y esto se debe a que el hebreo es el idioma con el que se escribió la Biblia. Y yo me voy a permitir hacerles recordar lo siguiente. El idioma en cualquiera de nuestros pueblos actuales o antiguos ya extinguidos o extintos, el idioma o la lengua es la expresión hablada o escrita de lo que tenemos aquí. El idioma no se escribe o se habla de manera simplemente espontánea, o el idioma o tampoco se debe entender el idioma como que existe
por sí solo, sin tener vinculaciones y conexiones subterráneas con otros pensamientos propios, lógicamente, del mundo en que se generó. Yo voy a poner aquí al menos un ejemplo para poder ilustrar por qué es importante entender. Si bien es cierto, la mayoría de personas no van a ser especialistas en hebreo, pero al menos conocer a nivel básico es importante. Pondré un ejemplo acerca de esto. Miren, nosotros tenemos en la Biblia, si no me falla la memoria, más de 200 veces la palabra misericordia. Entonces, y todo el mundo habla de misericordia, la misericordia de Dios, etcétera, etcétera. O hay que ser misericordioso. Y te cuento, querido Brian, que en la Biblia hebrea no aparece ni una vez la palabra misericordia. ¿Qué es lo que sucede? La palabra misericordia es una palabra greco-latina que en su base tiene dos componentes, la palabra miseria y la palabra cardía. Es decir, misericordia viene de estas dos voces. Un corazón miserable, remitiéndose evidentemente a que cuando tú ves algo que te entristece, tu corazón se siente miserable, triste, entonces tienes misericordia. En otras palabras, te da pena, ¿sí? Te da tristeza. ¿Viste algo que te causó tristeza? Bueno, eso es misericordia. Eso nunca se le aplica ni a Dios, ni tampoco existe. Te contaré qué es lo que dice en la Biblia hebrea. Cuando nosotros leemos en nuestras Biblias, Reina Valera, por ejemplo, yo uso Reina Valera, a pesar de las deficiencias que en muchos casos tiene, también tiene muchos aciertos. Pero cuando nosotros leemos en nuestra Biblia Reina Valera o Biblia de Jerusalén, etcétera, y Dios tuvo misericordia, es muy interesante, porque en el texto hebreo dice, y Dios tuvo una matriz, o Dios tuvo vagina. No se vayan a espantar nuestros compañeros que nos están escuchando, pero voy a explicarte por qué. La palabra que se utiliza allí es rahem, R-A-J-E-M. Raham en estado absoluta, regen o rahem en estado constructo. Bueno, son tecnicismos que no vale la pena ahondar en este momento. Cuando la gente del mundo de la Biblia entendió que rahem, por si acaso, significa ovarios, matriz, útero, el lugar donde está el bebé, y también se puede traducir como vagina. Pues bien, ellos entienden que el amor más grande que existe en el mundo e incondicional es el amor de una madre. Una madre tiene un amor tan grande que a un hijo, aquel que estuvo en su útero, le va a perdonar todo. Pero no solo es eso, sino que una madre es capaz de cambiar de lugar con su hijo si éste tuviera una enfermedad, o sería capaz de cambiar el lugar con su hijo si supiera que va a sufrir un accidente. Una madre diría, yo prefiero morir antes que mi hijo. Yo prefiero enfermarme antes que mi hijo. Porque el amor de una madre es simplemente inagotable y es incondicional. Bien. Entonces, la palabra misericordia, entonces los antiguos hebreos tomaron esa palabra útero para aplicársela a Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé o Jehová tiene un amor tan grande que solo puede ser emulado o comparado con el de una madre. Entonces, cuando ellos hablan de Yahvé, no dicen misericordia, sino dicen, y Yahvé tuvo útero hacia Israel, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, lo que ellos intentan decir
es que Yahvé se conduele a tal grado que es capaz de experimentar el dolor del pueblo y a su vez de sentirlo para poder actuar en función a esto. La misericordia no es así. La misericordia es aquel que desde un estado de tranquilidad y desde un estado quizá también de bonanza, siente lástima por el pobre que está tirado en el suelo. La misericordia te invita a darle un pan al que está en el suelo. La compasión, que es la correcta traducción de régimen, te invita a sentarte en el suelo con el pobre y partirlo con él. Es decir, no hace lo que en la Biblia se quiere explicar, no es que a Dios le dé lástima, sino que a Dios le duele contigo lo que sucede. Y que si Él se pudiera sentar contigo a sufrir, lo haría. Esto evidentemente no lo refleja la palabra misericordia, sino la palabra régimen, que habla del útero materno. Por tanto, he dado un ejemplo. De este tipo hay por lo menos 170 ejemplos que nosotros los solemos dar en las clases de hebreo. Entonces, querido Brian y queridos amigos, debemos de entender que el hebreo se formula, la Biblia hebrea se formula en la mentalidad de un pueblo que es absolutamente distinto al nuestro y que sus categorías de pensamiento son diferentes a las nuestras. En cuanto a simbología, en cuanto a discurso, son absolutamente distantes, Brian. Y si es que nosotros queremos entender no solo el mensaje bíblico de manera global, sino además, si es que nosotros queremos entender los detalles con los cuales se describe a la divinidad o se describe la forma del pecado, etcétera, que también está mal traducido, encontraremos que la única vía para poder entender el texto es en hebreo. En otras palabras, y pondré este ejemplo, si quieres leer a Cervantes, tienes que hacerlo en español. Si quieres leer a Shakespeare, tiene que ser en inglés, porque una traducción hace que el original pierda por lo menos el 40% de sus matices lingüísticos y de su fuerza en cuanto al contenido. Bien, adelante entonces con la siguiente diapositiva. Bien, yo quisiera aquí, por ejemplo, distinguidos compañeros, hermanos y amigos, mostrar un sencillo ejemplo de cómo es que a partir del idioma hebreo, los escritores, ya desde antes del Nuevo Testamento, utilizan un recurso muy ingenioso que se conoce técnicamente como gematría. Nosotros sabemos, al menos por dos padres de la Iglesia, que el Evangelio de Mateo tuvo un objetivo claro y fue hablarles de Jesús, el Cristo, a los judíos contemporáneos para darles el mensaje de Cristo, diciéndoles que Él es el Mesías. Y entonces, dos padres de la Iglesia mencionan cómo Mateo escribió en hebreo para sus contemporáneos. Entonces, yo quisiera mostrarles algo y decirles antes de empezar que luego de que Judá retorne del exilio, aproximadamente en el año 520 o 30 antes de nuestra era, y regresaron por oleadas, además, ellos cambian su alfabeto, un alfabeto antiguo llamado hebreo paleográfico, lo cambian
a un alfabeto conocido como hebreo cuadrado, que en realidad es el alfabeto arameo babilónico, que es el que se usa hasta el día de hoy. Pues bien, en este alfabeto arameo babilónico, que lo toman los hebreos y lo traen de vuelta a casa, las letras tienen también valor numérico. Esta característica no la tenían antes del exilio. De tal manera que la primera letra vale 1, la segunda letra vale 2, la tercera vale 3. Lo pondré en términos en español. Esto es equivalente a que la A valga 1, la B 2, la C 3, la D 4, la E 5 y así sucesivamente. Por tanto, cualquier nombre podía ser escrito y además de las letras que componen el nombre, tienen simultáneamente un valor. El nombre tiene un valor. Digamos, si tú te llamas Ada, A de avión, D de dedo, A de avión, Ada. Entonces, si fuera el alfabeto español, si la A vale 1 y la D vale 4, tu nombre valdría 6. 2A, 2 veces A y una D que vale 4. Entonces, tú te llamas Ada, pero simultáneamente tu nombre tiene el número o el valor numérico 6. Pues bien, esta práctica de colocar números a nombres es una práctica que se usa desde antes del Nuevo Testamento, desde ya el periodo llamado intertestamentario, y también permea las páginas del Nuevo Testamento, como mostraré aquí en el capítulo 1. Adelante, Brian. Bien, nosotros tenemos, puedes darle varios clics porque hay allí algunos cuadritos en color rojo que yo voy, perfecto, gracias. El Evangelio de Mateo, distinguidos participantes, coloca estratégicamente 3 bloques de 14 nombres y dice, por eso es que, y empieza a hacer los bloques de 14 para llegar a la genealogía de Jesús el Cristo. Entonces, uno de los bloques de 14, que es el primero, él dice así, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y luego llega hasta Isaí engendró a David. Bien, si nosotros contamos los cuadros de color rojo de este segmento, hay 14. Bien, entonces, contando al rey David, por supuesto. Entonces, este 14, él lo repite en 3 bloques de 14. Lógico, y hay que estar atentos, para lograr 3 bloques de 14, lo que hace el autor es quitar algunos nombres, porque él necesita formular su teología. Y entonces hay algunos nombres que fueron retirados deliberadamente, porque lo que él quiere es demostrar algo que mostraré en breve. Entonces, después de estos 14 nombres, después de 13 nombres aparece el nombre 14, que es David. Adelante, la siguiente diapositiva. Mateo presenta los nombres de la genealogía en 3 bloques de 14 generaciones. Cada uno dice, todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación en Babel, 14. Y desde la deportación hasta el Mashiach, que es Cristo que lo quiere presentar, 14. Entonces se divide en 3 bloques. Siguiente. Ahora viene la pregunta. El 14 no es un número que aparezca en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, con una importancia particular, como el 7, o el 3, o el 12, o el 40. Entonces, uno, cuando no tiene los datos o la información adecuada,
simplemente este detalle que es extraordinariamente importante, porque con este detalle Mateo abre Mateo o quien haya sido el escritor o el evangelio que llamamos Mateo, abre su presentación a Cristo. Entonces es de fundamental importancia para el autor, porque es lo primero que está introduciendo. Y entonces tenemos lo siguiente. Adelante. Entonces nosotros tenemos que Mateo construye su genealogía usando el número 14, porque el nombre de David, puedes darle clic a los números para que aparezcan, porque el nombre de David, Amelech, o el rey David, cuando uno suma las tres letras que forman el nombre David en hebreo, suman 14. Entonces, recuerden, Mateo es un evangelio dirigido exclusivamente a judíos para convencerlos de que Jesús es el Mesías que estuvieron esperando. Y para legitimar y dar fortaleza a sus argumentos, el autor tiene que establecer sin lugar a dudas que Jesús es descendiente directo de David. Y para hacer eso, se basa en el valor numérico del nombre de David, que suma 14. La letra Dalet, que vale 4, la Vav, que vale 6, y la Dalet, que vale 4. Sumando esos tres números, tenemos 14. Creo que ahí aparece el 14 si le das un clic más, Brian. Entonces, el autor intenta determinar que Jesús, aquel que él reconoce como el Mesías y el Cristo, es realmente el Mesías y está entroncado y arraigado en las mismísimas raíces del rey David. Por tanto, cualquier judío que lea esto y que escuche esto, y para un judío era fácil entender esto, los bloques de 14 relacionados a David, para un judío era claro como el sol del mediodía. Para nosotros es complicado entenderlo, pero para ellos era claro. Entonces, lo que quiere establecer en este caso el evangelista es que, sin lugar a dudas, Jesús es descendiente directo del rey David, independientemente que haya sido o no. En el relato que él nos presenta, él no quiere dejar lugar a dudas de que Jesús de Nazaret es descendiente directo del linaje de David. Ahora, esto solo lo puedes ver en hebreo. No es posible verlo en otro idioma. ¿Por qué? Porque el autor está pensando en hebreo. Y, por ejemplo, como este ejemplo, es decir, cuando se presentan, por ejemplo, en los evangelios, y entonces fueron a pescar, pero solo pescaron 158 pescados. Uno dice, ¿y por qué me da el número? ¿Por qué no dijo solo muchos pescados? Porque el número también indica algo para el autor. Porque esta práctica de la gematría estaba muy familiarizada con todos. Y entonces, nombres y sustantivos comunes y propios son utilizados en clave numérica en el Nuevo Testamento. Y por eso, no solo aprender hebreo te lleva a conocer el mundo del Antiguo Testamento, sino también a conocer mejor las escrituras del Nuevo Testamento. Adelante, no sé si puse más láminas o ahí termina. Bueno, sí, ahí terminó. Bueno, es muy interesante todo esto lo que estamos viendo acerca del Yemat. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Y yo quería hacer una consulta. No sé, de repente mi perspectiva, no sé si está bien. Yo estoy averiguando un poco acerca de la naturaleza de cada letra y encontramos que el Aleph, que es la primera letra del alefato, tiene una referencia a Dios.
Si descomponemos la letra Aleph, tenemos dos yod y una sein, creo, no sé si me estoy equivocando. Y ambas se suman, sale 26 de valor numérico, y ese 26 es de Yahvé, ¿no? También el valor numérico. La simbología también, sí, profunda. Sí, sí. Sí, claro, lo que tú dices, esto ya no pertenece al estudio del campo de las ciencias bíblicas o la lingüística, sino más bien de la Kabbalah. Ajá. Pero en efecto, hay algunos maestros de Kabbalah que, por ejemplo, al analizar la forma de la letra Aleph, en efecto, parece que tuviera dos letras Yud y una Vav en el medio. Y dado que la Yud vale 10 y hay 2, entonces es 20, y la Vav vale 6, entonces la Aleph para ellos también tendría un valor de 26. Y cuando suman las 4 letras del nombre de Dios, también da 26. Entonces... Sí. Sí, es interesante. También, por ejemplo, hice un estudio de Génesis, cielos en hebreo, más tierra en hebreo, más Dios en hebreo, sale 777. Y el número 777 también en numerología tiene un profundo sentido a la perfección divina, ¿no? Así Entonces, todo eso es interesante. Y bueno, viene una pregunta, ¿por qué la iglesia no estudia tanto esto acerca de la Yemat, bueno, el tema de la numerología, que es importantísimo, ¿no? Bueno, yo tengo que... Me invitaste, así que yo tengo que ser muy honesto, querido Brian. Ojalá que no te linchen en tu iglesia. pero ¿qué es lo que sucede, querido Brian y queridos amigos? A los cuales les agradezco muy cálidamente su compañía el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? En la medida en que una persona va estudiando, empieza a darse cuenta de que hay algunas cosillas por allí que no se están enseñando adecuadamente. Entonces en las iglesias confesionales promueven el estudio de la teología, obvio, de su teología, y promueven el estudio de cosas como la guerra espiritual, o si no, pues anda, perfecciónate en tocar guitarra para ver si entras al ministerio de guitarra, pero difícilmente van a promover el estudio académico de la Biblia, porque el estudiante de la Biblia que ingresa a estudiar ciencias bíblicas de manera objetiva, o al menos lo más objetivo que le sea posible, va a empezar a entender algunas cosillas y va a decir, a ver, espérate un ratito. Va a decir, cada domingo que vengo, mi líder, sea quien fuera, sea el pastor, el presbítero, el anciano, el cura, el catequista, el líder, el apóstol, el profeta, el querubín, el arcángel, porque de todo en estos tiempos, me dice, por ejemplo, a ver, hermanos, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Porque alguien le preguntó, pastor o a mí, etcétera, ¿por qué no guardamos el Shabbat? Acá dice que hay que guardar el sábado. No. Eso es bajo la ley, hermano. ¿Y por qué no hacemos aquello? No, eso es bajo la ley, hermano. Por ejemplo. Pero curiosamente, cuando piden los diezmos, van a esa ley. ¿Cierto? Curiosamente, cuando piden los diezmos, van a esa ley que el mismo líder una semana atrás desdeñó y dijo que ya no vale. Entonces, esto estoy poniendo simplemente un ejemplo, no quiero ofender a nadie, y si lo estoy haciendo, les ruego me perdonen, pero estoy diciendo las cosas como son. Y entonces, sucede, querido Brian, que cuando la gente empieza a estudiar, a veces, en algunos casos, empiezan a cuestionar, y cuestionar en el sistema religioso es casi un delito, ¿entiendes? La gente tiene que creer por fe, y si no crees por fe estás en rebeldía, y si no, anda, ora y ayuna porque estás mal. ¿Por qué? Porque simplemente te atreviste a pensar.
a reflexionar. Y entonces, lamentablemente, en algunas, no en todas, pero en algunas organizaciones religiosas, se promueve otro tipo de estudio, como los que mencioné, pero no el estudio de los idiomas, porque vas a leer, porque si logras leer hebreo o logras leer griego, vas a leer lo que dice el texto original. Y te darás cuenta que las sacrosantas traducciones que utilizamos se equivocan muchísimas veces. En fin, yo creo que debería ser un ejercicio libre y ser permitido que las personas de buena voluntad estudien. El estudio serio de la Biblia a través de las ciencias no le quita la fe a nadie, ni tampoco lo va a volver ateo o gnóstico, pero sí va a ser del creyente un creyente maduro, un creyente que viva su fe de manera adulta, con sensatez, y que deje de estar creyendo de que la cigüeña trae a los bebés de París, porque lamentablemente en los círculos eclesiales sucede eso. La gente que hasta ahora cree que la serpiente habló y que el burro habló y cosas por el estilo, estando ya en el 2020. En fin, ese es mi punto de vista, querido Brian, acerca de por qué creo que nos enseña, pero es muy importante, porque incluso mucho de este estudio alimenta la fe del cristiano, del judío, del mesiánico. Así es que creo yo que debería ser estudiado. Y que se lo enseñen, aunque sean evangélicos, ¿no? Sí, como organización nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Por lo tanto, nosotros no enseñamos un sistema teológico. Nosotros no enseñamos a ser presbiterianos, ni pentecostales, ni bautistas. Enseñamos lo que dice la Biblia. Y tenemos que ir al original, tenemos que ver lo que dice ahí el texto. He encontrado mucha gente que usa versículos fuera de contexto, no ven el contexto, no ven el estudio gramatical de lo que es el griego, del hebreo, su naturaleza. Quieren interpretar la Biblia sin ponerse en el contexto del judío. El judío tiene otro pensamiento, tiene una perspectiva distinta del mundo. Y nosotros queremos, no sé, con mi cabeza de gentil poder interpretar lo que dice el texto. No se puede, definitivamente tengo que volver al original. Y pues también queremos volvernos judíos también, ¿no? Nos quieren circuncidar, nos quieren hacer un montón de cosas. Entonces, yo creo que es importante también entender que somos un pueblo gentil y Dios nos ha llamado así, con ciertas culturas y tradiciones. Hay iglesias que no, que tienes que vestirte así y esas cosas, utilizando fuera de versículos, ¿no? Yo lo que creo, querido Brian, y es mi punto de vista, al que no le sirve mi punto de vista, que lo hago una pelotita y lo echo a la basura, pero lo que yo opino y lo que yo creo es que entender la Biblia, en efecto, necesitas entender al menos básicamente el hebreo y también el griego para el Nuevo Testamento, pero no significa que necesariamente tengan que convertirse al judaísmo o tomen prácticas judías, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo diría en una de sus cartas que el judío se quede judío y que el gentil se quede gentil. No tienen por qué cambiar roles ni por qué intentar ser cosas que no son. La fe va más allá de tradiciones de un pueblo y la experiencia de fe no tiene nombre. La experiencia de fe, la entrega del amor, el cariño, la compasión hacia nuestros semejantes, no tiene una etiqueta. Simplemente eso nace del corazón. Sí, yo creo que si las denominaciones ya dejamos de pelear por tonterías, distintas tradiciones que tenemos, pues vendríamos a ser ese cuerpo unificado de Cristo que nos hablan en las Escrituras. Pero estamos peleándonos porque, no, en el bautizo en el nombre de Jesús, no, que en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no, que hay que bautizar niños, no, que los bautizan, no, y no, que pantalón sin pantalón, no, que el diezmo, no, que Dios ama al dador alegre. Y así empezamos a pelearnos todos. Pero yo creo que si todos nos sentáramos en la mesa a estudiar la Biblia, nos daríamos cuenta y la Biblia nos callaría a todos. Porque eso nos falta y los jóvenes están teniendo este tiempo, nuestra organización, llamando a jóvenes a estudiar la Biblia, aperturando un curso de exégesis y enseñándoles ¿no? Este versículo está fuera de contexto. Uy, pero así lo
entendí. Bueno, entonces, esas cosas es importante hacer desde ya, ¿no? Aunque yo, abriendo esta organización, me vieron como apóstata, como de todo, como oveja negra. Por supuesto que te van a hacer así porque estás convocando a estudiar y a cuestionar. Es decir, este versículo siempre se interpretó así durante las últimas décadas, pero tú tienes razón, hay versículos que están mal interpretados y entonces lógicamente te van a ver así, pero yo felicito sinceramente este proyecto que tú estás llevando a cabo. Te va a costar seguramente, algunas personas no te van a ver bien precisamente porque vas a cuestionar los dogmas, pero yo te animo a que sigas. Es un proyecto genial, es un proyecto genial. Es ridículo que hoy en día, con el acceso a las vías de información que tenemos, desde un celular o una computadora, todavía se siga creyendo o estudiando la Biblia de una manera tan arcaica, con todas las herramientas que tenemos el día de hoy. No eres el primero ni serás el último al cual quieran apedrear por estudiar la Biblia con seriedad. Miren lo que nos está. Bienvenido al club de los llamados apóstatas. Ya somos más de uno. Así es. Yo creo que de verdad tenemos que hacerlo. Y pues hay una pregunta que más o menos vendría a ser así. ¿Cuál es la diferencia en llevar un curso de hebreo bíblico y otro curso de hebreo? Porque muchos dicen, pero yo tengo que hablar hebreo para poder interpretar la Biblia, o simplemente es un curso distinto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un curso de hebreo y un curso de hebreo bíblico? Cuando se habla de hebreo a secas, es posible que se esté haciendo referencia a hebreo moderno, es decir, al hebreo que se utiliza hoy en Israel como medio de comunicación habitual. Y esto no tiene que ver nada con la Biblia. Y lógicamente es un idioma hablado. Pero cuando se habla de hebreo clásico o bíblico, estamos hablando del hebreo que está en la Biblia, que no es igual al hebreo moderno, guarda mucha semejanza, pero no es igual, y que nos permite entender la Biblia de una manera, yo diría, absolutamente fantástica. Pero además de esto, aprender hebreo bíblico no significa hablar hebreo. El hebreo bíblico no se habla. El hebreo bíblico, como tal, es un idioma ya muerto, el hebreo bíblico. El hebreo bíblico ha sido revivido y repotenciado y ahora es el hebreo moderno. Pero el hebreo de la Biblia ya no se habla, no lo habla nadie. Entonces, no es necesario hablar hebreo cuando uno estudia hebreo bíblico. Y el objetivo es claro, aprender hebreo es para poder leer y entender la Biblia como lees tu Biblia en español, pero en hebreo. La cuestión es que hay mucho que es diferente en el hebreo de la Biblia, y cuando lo comparas con tu traducción dices, wow, y yo leyendo esto durante tanto tiempo y en realidad no era así. Así es, eso es algo que tremendo, ¿no? Y pues habló Jesús. Dicen que habló Diego, no sé quién está diciendo esas cosas. Bueno, si tú me preguntas por el idioma que habló Jesús, nosotros no tenemos la certeza, pues no hay ningún video de YouTube que muestre a Jesús hablando, ciertamente, pero sí podemos, en base a la evidencia paleográfica, es decir, a los textos antiguos, en algunos casos reconstruir el idioma que se habló en Galilea y en Jerusalén en el primer siglo, época donde vivió el maestro. En Israel, en todo el país, en el primer siglo, época de Jesús, se habla con mucho mayor frecuencia y en una cantidad más vasta el arameo.
y sobre todo en la zona norte de Israel, en Galilea, que es de donde es oriundo Jesús, se habla el arameo. Ahora, ¿esto significa que solo habló arameo? La respuesta es no, porque todos los judíos, en la zona donde vive Jesús, hay judíos y no judíos. Los judíos del norte de Israel o de Galilea, aparte del habla habitual aramea, también hablaban hebreo. ¿Y por qué? Porque todos ellos van a Jerusalén, y en Jerusalén en el primer siglo sí se habla hebreo. Y ellos tienen que ir cada año a Jerusalén, y también en cualquier otra fecha que sea necesaria, tenían que ir para ver asuntos en el templo o asuntos legales, etc. Entonces, ¿podemos afirmar que Jesús habló arameo? Sin duda alguna lo habló, y seguramente fue su lengua materna y habitual. ¿Podemos afirmar que habló hebreo? También, claro que sí. Y hay gente que dice, en la época de Jesús el hebreo estaba muerto. Eso es falso. Y lo voy a decir con todo respeto, a pesar de que sé que tengo muchos amigos, hermanos y estudiantes en Limud que son de confesión católica. Yo lo voy a decir. La iglesia romana durante muchos cientos de años intentó despojar a Jesús de Nazaret de su judaísmo. Entonces, una de las formas en que intentó desvincular a Jesús del pueblo judío es diciendo que hablaba solo arameo y que el hebreo ya estaba muerto y no hablaba hebreo. Porque decir que Jesús en algún momento habló hebreo era decir lo mismo que Jesús era judío. Y recordarás tú la vieja animadversión que tenía la iglesia romana contra los judíos. Entonces, no es lógico decir, yo soy cristiano, pero amo a un Dios judío y uso una Biblia judía. Entonces, la pregunta iba a caer por su propio peso. Y entonces, ¿por qué no nos volvemos judíos? Si nuestro Dios es judío y nuestra Biblia es judía, entonces, ¿por qué no nos volvemos judíos? Entonces, era importante separar a Jesús de su entorno cultural y religioso. Pero, en efecto, Jesús sí fue una persona como las demás de su época, y ciertamente la Biblia lo pone así. Entonces habló arameo y también habló hebreo. Recordaremos un episodio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo, en algún momento cuando va a ser atacado, sube las escaleras del templo y dice la Biblia claramente que habla en hebreo, y todo el mundo hizo gran silencio. Por otro lado, también tenemos la inscripción que hicieron en la cruz, donde los autores claramente dicen que esto está escrito en 3 idiomas. En griego, que es el idioma internacional de la época, el griego koiné. Está en latín, que es el idioma de los opresores o los romanos, y está en hebreo, porque Jesús lo crucifican en Jerusalén, y en Jerusalén se habla hebreo, no arameo. Entonces, decir que el hebreo estaba muerto para la época de Jesús es desconocer toda la evidencia, no solo intrabíblica, sino extrabíblica, que se ha encontrado, como la carta de Herodes a su papá, que está escrita en hebreo, años después las cartas de Bar Kokhba. En fin, hay numerosa evidencia textual del primer siglo que nos muestra que el hebreo era un idioma vivo y hablado, un idioma vibrante y palpitante en Judá o Jerusalén. Y así es que Jesús tuvo que haber hablado por lo menos esos dos. Seguramente un poco de griego también. Bueno, otra pregunta vendría a ser, en el proceso de estudio también nos dicen que pues el Antiguo Testamento está en hebreo y que está en arameo, también nos lo dicen, pero no nos dicen en qué parte está el arameo. Y tampoco es que nos digan cómo es el arameo, ¿no? Está en arameo. Pero qué importante es, por ejemplo, saber arameo, ¿no? He visto mucha gente que estudia arameo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el hebreo y el arameo, y en qué partes de la Biblia está en arameo?
El arameo de la Biblia, quisiera hacer esta precisión, no es el mismo arameo que habló Jesús, por si acaso. Él se puede llamar igual, pero es el idioma arameo que habló Jesús, fue 500 años después del que se escribió la Biblia. El arameo al cual hace referencia y que está en las páginas de la Biblia, está en algunos pasajes de Daniel, está en una parte importante del libro de Esdras y en algunas palabras sueltas de Jeremías, Génesis, etc. El volumen en comparación al idioma hebreo es mucho menor, y a este arameo, con el cual se escribe Daniel y Esdras, se le llama arameo imperial. El arameo imperial es el arameo del imperio babilónico persa, y ese es el idioma con el cual ellos escriben y ellos hablan. Ya pasarán 400 o 500 años después, para la época de Jesús, y el idioma arameo que habla Jesús es una variación dialectal llamada arameo galileico, que guarda mucha semejanza. La diferencia entre el hebreo y el arameo de la Biblia es equivalente al español y al portugués. Son idiomas emparentados. De hecho, el arameo es la mamá del hebreo, y son idiomas emparentados, así es que quien sabe hebreo está a un pasito de aprender arameo. Es como el español y el portugués. Así es. Nuestra hermana Elizabeth Oliveros dice, probable que hablara varios idiomas. ¿En qué idioma habló con la mujer sinofenicia? Se quebraba esa pregunta. Claro. Aquí la pregunta es muy interesante. Nuestra querida compañera Elizabeth, ella es estudiante también de Limud, y la saludo con mucho cariño y afecto. Bueno, debemos recordar en primer lugar que estamos leyendo textos, y no necesariamente estos textos son historia. Ahora, vamos a considerarlo como si fuera historia, ¿bien? Pero los evangelios no se escriben con el carácter histórico, como nosotros hoy conocemos la historia. Bien, entonces, la región que se denomina en el Nuevo Testamento Sirofenicia es lo que nosotros conocemos hoy como Líbano y la costa de Siria. Y en esa región se habla también arameo, pero también se habla griego. El griego es como el idioma inglés de la época. Todo el mundo lo habla por temas de comercio internacional, y era como el inglés de hoy. Así es que no sabemos con precisión, el evangelista no precisa si habla con ella en griego o habla en arameo, pero ha tenido que ser uno de estos dos idiomas. Muy bien. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Es verdad que el idioma y el arameo es verdad que el hebreo es idioma y el arameo es un dialecto? No, todo lo contrario, es al revés. Es al revés. El idioma más antiguo y usado en una mayor extensión geográfica es el arameo. Y el arameo, hablado en el antiguo Medio Oriente y que era el idioma del pueblo en Babilonia, Babilonia tenía dos idiomas: el acadio en su variedad babilónica, que lo hablaban la gente culta, los políticos, los sacerdotes, y para el pueblo tienes otro idioma además, que es el arameo, que es el que habla todo el mundo. Ese arameo permeó casi toda la media luna fértil y, bueno, permeó el Antiguo Oriente, y más bien el arameo se habló de manera regional en distintos lugares, obteniendo un nuevo nombre. En realidad el hebreo es
la forma regional del arameo hablada en Canaán o en Israel. Pero también el arameo hablado en la zona de Moab, que ya obtiene nuevos tintes culturales, se le llama moabita. Al arameo hablado en Edom o hablado en Amón, por ejemplo, que obtiene en cada uno de estos lugares una identidad nueva regional, se le llama edomita o amonita. Pero en realidad todos estos pequeños idiomas como el hebreo, el moabita, el amonita, el edomita, son variantes dialectales del arameo. Así es que recordemos que en el libro de Isaías dice, un arameo errante fue tu padre, hablándole a Israel. Es decir, queda claramente establecido que el arameo es el padre del hebreo. Así es. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. Dice, dicen que cuando Jesús está en la sinagoga lee la Torá en hebreo, arameo y griego. ¿Qué tan cierto es? Nuevamente, quisiera decir que no sabemos, pero si nos remitimos al uso y costumbres del pueblo judío, en la sinagoga no se leen escrituras en otro idioma que no sea hebreo. Las escrituras se leen en hebreo, por eso es que siempre se le consideró dentro del judaísmo la lengua sagrada. Y luego se hace la traducción, aplicación y exposición en el idioma vernacular. Aquí en Perú, en la sinagoga se lee el texto en hebreo y luego el rabino traducirá el texto y luego le dirá a la gente cómo aplicarlo a su vida. Si están en Japón o en Alemania, harán lo propio. El texto siempre se ha leído estoy poniendo ejemplos modernos, por supuesto, pero si Jesús leyó, tal como dice el texto, tal como dice el Evangelio, leyó al profeta Isaías en la sinagoga, lo tuvo que haber hecho en hebreo. Muy bien. Y pues una última pregunta ya para ir terminando. Marcos Ramos dice, ¿Jesús pudo haber sabido leer y escribir debido a que fue un pueblo de cultura oral? Israel fue un pueblo de cultura oral, como la mayoría de pueblos en la antigüedad. Sin embargo, debemos también entender y no perder de vista que la diferencia entre Israel y otras naciones es que Israel recibió un texto. En el judaísmo, querido Brian y queridos amigos, no es posible ser piadoso, no es posible ser justo, no es posible cumplir la voluntad de Dios sin estudiar. En el judaísmo es indispensable el estudio, porque lo que ellos reciben fue un texto. A ellos se les llamó originalmente el pueblo del libro. Yo he escuchado a cristianos que dicen, a nosotros nos llaman el pueblo del libro. Bueno, posiblemente, pero el nombre original le fue aplicado al pueblo judío. Así es que si Jesús supo leer o no, yo particularmente estoy convencido de que sí. Yo no estoy diciendo que haya tenido un doctorado, ni que haya sido un científico, pero saber leer era habitual en aquella época. Creo que no deberíamos ir por el lado de que todo el mundo es ignorante e iletrado en aquella población. La gente sabe leer, sabe escribir porque hacen negocios. Y no estoy hablando de personas altamente educadas. Estoy hablando de personas como en la localidad, en el país de todos los que están viéndonos ahora, hay personas muy sencillas. Algunos que han estudiado casi nada
y que venden sus productos en la calle como comerciantes ambulantes, o que están en un mercado y que casi ni siquiera hablan bien, pero saben escribir. Manzana 1 kilo, 5 pesos. Naranja 1 kilo, 3 pesos. No son doctores, pero saben escribir, porque necesitan escribir para mantener un comercio que les permita la subsistencia. Así es que no hay evidencia alguna de que Jesús haya sabido leer y escribir. De hecho, no tenemos, lamentablemente, hasta ahora ninguna evidencia de Jesús directa. Pero si es que fue como lo narran los evangelios y sabía leer el libro de Isaías, cosa que yo no tengo por qué dudarla, yo creo que sí, que sabía leer y escribir. Muy bien, ha sido un tiempo realmente interesante de conferencia, muy educativo, muy interesante. Le agradezco por haber aceptado la entrevista en este tiempo para poder iluminarnos un poco más acerca de la naturaleza del hebreo. Tenemos que tomar en cuenta también que cada expositor ha tenido su opinión, su forma de ver, ¿no? Usted lo mismo lo comentó antes de comentar, por supuesto. Ya cada quien decide, ¿no?, qué es lo que cree. Y principalmente queremos recomendarlo a usted, a su academia, por la gran obra que está teniendo con respecto al estudio de la arqueología bíblica. Creo que tiene diplomados de hebreo, griego, clásico, y eso es muy importante, ¿no? Y usted también sube contenido a YouTube bastante importante. Quisiera saber más o menos dónde lo podemos ubicar usted. Bien, en efecto, Limud es un humilde esfuerzo académico que hacemos con la finalidad de traer la información y estudios de las grandes universidades del mundo a un precio accesible a cualquier persona, madres de familia, amas de casa, trabajadores cualquiera, sin necesidad de gastar miles de dólares en una universidad y que tenga que viajar hasta algún lugar en particular. Limud es un esfuerzo legítimo, por cierto, que lo único que intenta es traer información confiable a las personas para que puedan educarse. No somos una universidad, ni otorgamos títulos, tampoco somos un seminario bíblico, somos una institución aconfesional. Dentro del Limud estudian judíos, evangélicos, católicos, cristianos, ateos, gnósticos, testigos de Jehová, mormones, etc. Y le abrimos la puerta a todo aquel que quiera, de buena voluntad, estudiar la Biblia de manera académica y científica. Nos pueden ubicar en mi Facebook personal, César Silva, y además en la página en la página de YouTube Limud en vivo, y también en la página de Facebook llamada Limud Centro de Estudios. Así es. Así es. Ya estamos colocando ahí el link para que tengan acceso. Varias gente me está preguntando dónde lo ubico, dónde. Ya quieren clases ahorita ya. No, te están preguntando dónde lo ubico para lapidarlo, sí, por todo lo que he hablado. Sí, ahorita me quieren crucificar a mí, más bien. Pero bueno, es un tiempo importante de poder entender ciertas perspectivas y sobre todo que el hebreo es importante para el estudio. Así que le agradezco en este tiempo por haber tenido esta oportunidad, y a todos los que han disfrutado de esta conferencia los invitamos a que puedan seguir nuestra programación y también puedan seguir la programación del Limud Centro de Estudio para que pueda desarrollarse en el área académica bíblica. La próxima semana tenemos nuestra conferencia de la naturaleza del griego. Vamos a tener a nuestro amigo, Carlos Vega. No sé si lo conoce, Carlos Vega. Él también va a hablar un poco de la naturaleza del griego. Ha sido profesor de griego clásico. Y así vamos a hablar prácticamente ahora del griego. Me parece muy bien. Y tenemos cursos que son totalmente gratuitos de homilética, evangelismo virtual. Sí, dígame. No, solamente quería agradecerte unas palabras finales
Te agradezco por la invitación, te felicito por esta iniciativa que tienes, dale para adelante y no ceses en este esfuerzo de poner al alcance de las personas información y pues te deseo todo lo mejor en este proyecto que estás llevando adelante, Brian. Un saludo afectuoso y fraternal a todos los hermanos y hermanas de todas las confesiones religiosas que nos han acompañado el día de hoy. Gracias. Así es. De verdad ha sido un tiempo maravilloso. Les agradezco por este tiempo. Y bueno, nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Gracias.